Qué privilegio es contar con tu atención en este momento. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener una lección bastante interesante, la lección número 6 de este folleto que es el último trimestre de este año. Vamos bajo el título Él murió por nosotros. Si quieres profundizar más en este título, no te muevas ni un segundo. Buenas amigos, hermanos, un privilegio para nosotros estar con ustedes en este subcanal Palabras de Vida con el estudio del folleto de Escuela Sabática, agradeciendo a todos aquellos que se han suscrito y a aquellos que aún no lo han hecho, pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, hagan sus comentarios, le den like y que sigan promoviendo y compartiendo estos contenidos porque sabemos que mucha gente se está beneficiando y queremos que otros más también se sigan beneficiando. Muchas gracias por ser de nuestra familia y les damos la bienvenida en este momento en el estudio del folleto. Muchachos, ¿qué tal? Estamos bien, gracias a Dios, y más con esta lección. Sí. Él murió por nosotros. Leo el texto de memoria, oramos y empezamos inmediatamente con la lección. El texto para memorizar en esta semana es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Libro de Juan, capítulo 3, verso 14 hasta el verso 15. Oramos. Oramos. Querido Dios, gracias. En esta hora no podemos hacer más que agradecerte, Señor, por la gentileza de poner a nuestra disposición tu palabra. Te pedimos que, pues, en esta hora, al estudiarla, Señor, al analizarla junto a nuestros amigos, pueda ser de bendición y de sostén espiritual para cada uno de nosotros, Dios. Amén. Que todo lo que hagamos en esta hora pueda ser y estar dirigido por ti. Y bendice a cada amigo que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Él murió por nosotros, ¿verdad? Hablando de Jesús. Jesús murió por nosotros, pero hay profundidades en esta lección que sería bueno que indagáramos. Claro que sí. Ejemplo, el mismo Jesús hablando directamente con Nicodemo, ¿no? Exacto. Hay algo interesante en la conversación de Jesús y Nicodemo, porque Jesús está hablando con un maestro de la ley. O sea, no está hablando con un neófito, no está hablando con alguien que sabe poco de las Escrituras, no está hablando con alguien que no ha ido a las escuelas de teología, está hablando con un maestro de maestros. O sea, Nicodemo era el individuo que trabajaba con los maestros para enseñarles lo que ellos debían enseñarle al pueblo. O sea, Jesús no está hablando y sus palabras en ese momento tienen profundidad. Todas las palabras de Jesús tienen profundidad. Pero en este caso, Jesús está hablando con cierto nivel para que gente del nivel de Nicodemo pudiera entender. Y miren el ejemplo tan táctico, tan elemental que Jesús le pone. Me encanta esto de Jesús porque Jesús, aún a los encumbrados, ponía ejemplo que todos conociéramos, pero con la profundidad que el encumbrado pudiese sacar tesoros de vida de este lugar, ¿verdad? Este es el asunto del nuevo nacimiento, cómo Jesús profundizó en este nuevo nacimiento y cómo Nicodemo pudo entrar en esa profundidad
de nuevo nacimiento. Entonces ahora Jesús le dice, mira, como Moisés levantó la serpiente, se va a Nicodemo y se debe ir también la mente de todos nosotros cuando el pueblo estaba muriendo. Exacto. Por la picadura de la serpiente. Sí. Exacto. ¿Ok? Y como un remedio que no era remedio. O sea, parecía algo sencillo, parecía simple. Y como mirar la serpiente, un símbolo que hasta ese momento era considerado dentro de Israel un símbolo pagano, porque Israel no adoraba ídolos, Israel no se postraba ante ninguna imagen, era prohibido por ley y que lo hiciese lo apedreaban. En este momento entonces Moisés, el pueblo está sufriendo por la mortandad y la picadura de la serpiente, y recordando que esta situación no llegó de manera fortuita. Esto llegó como consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, el Señor le dijo a Moisés le dijo al Señor, ¿qué hago? Entonces le dijo, prepárate una serpiente, colócala allá en la montañita arriba, y todo el que la mire se va a salvar. Ahora tú dices, ¿cómo que me dicen a mí ahora que tengo una situación parecida? Y me dicen, no, solamente tienes que mirar y vas a ser salvo, y se te va a sanar. La cuestión era que no era una simple mirada. Tú tenías que romper con una serie de parámetros intelectuales, ideológicos, de creencias, para poder mirar y creer. Porque no era simplemente voltear la vista, simplemente era como hacer caso a lo que Moisés te estaba diciendo. Una serpiente, y no que la serpiente es quien representaba a quién, A Satanás. a Satanás. Y tú me estás diciendo que este símbolo como que no es lógico, no hay logicidad en esto que estás diciendo, o como que no hay coherencia entre lo que me plantearon antes del primer mandamiento, no tendrías dioses ajenos, o en el segundo, no te harás imágenes, y ahora me dice que tengo que ver una imagen para poderme sanar. Realmente era un desafío de fe lo que se le estaba haciendo al pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo, darling? O sea, ¿cómo puedo yo explicarle a una mente lógica, a una mente científica, que me ha mordido una serpiente, tengo un veneno dentro de mi cuerpo, y con el hecho de mirar una figura, puedo sanarme? O sea, ¿cómo explicar eso? Claro que sí. Yo creo que el elemento y el secreto allí era la fe, como decía José Alfonso. La fe. O sea, ellos podían decir, pero es que, ¿cómo, no? O sea, cuestionar eso, que es una de las, o sea, es uno de los argumentos que el ser humano siempre pone delante, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? O sea, pero el detalle era la fe. El Señor quería que ellos, no solo que, como decía Alfonso, que dirigieran la mirada hacia esa figura de esa serpiente que estaba allí, sino que ellos literalmente desarrollaran fe al mirar, porque era un mandato de Dios. El Señor era el que había establecido eso. Y claro, yo me imagino que en el momento quizás, claro, no tenemos así como que muchos detalles de la Biblia, pero sabemos que muchas personas, me imagino en ese momento, se negaron a simplemente aceptar el tema de mirar ahí. Claro, sí, mucha gente murió por no mirar. Por no mirar. Por no mirar. Claro, porque, o sea, imagínate, solo miren, el mismo tema de muchos hombres. El Señor le decía, no, lo que tú tienes que hacer es esto, y cuestionaban, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de este hombre que estaba enfermo, que tenía las llagas de la lepra, y el profeta le dijo, a Naamán, el profeta le dijo, ¿sabes qué? Solo tienes que ir al río y lávate, y ya. Pero ven acá, tantos ríos hermosos que hay por allá, yo voy a venir a meterme en este río sucio. Así es. Entonces, ¿cómo Jesús trae eso a la mente de Nicodemo para que Nicodemo pueda entender? Porque Nicodemo decía, hay algo en Jesús. Distinto, aquí hay algo. Aquí hay un aroma, pero el Mesías, en cierto. Entonces Jesús le quiso llevar a Nicodemo a la experiencia de lo mismo que pensaban los que miraban la serpiente o los que no miraban cuando eran picados, es lo mismo que tú estás pensando. Wow, claro que sí. O sea, mirar a Jesús en la cruz como mi Salvador no era lógico para un judío. No era razonable, no tenía sentido ni siquiera espiritual para ellos mirar a la serpiente. Porque no había hasta ese momento ninguna, a excepción de lo que habían visto en Egipto, donde sí se adoraban esas cosas, no tenía sentido que para ellos sanarse tenían que mirar un simbolismo de algo que representara el pecado. Sí, exacto. O sea, lo que ellos estaban mirando era un simbolismo del pecado, no un simbolismo de la victoria, no un simbolismo de un bienestar o algo que representara algo bonito. No, era una representación de una serpiente. Entonces,
cuando Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés. Ese cómo que Jesús le está diciendo a Nicodemo tiene una implicación muy profunda en el pensamiento de Nicodemo. Sí. Como tú mencionabas, o sea, Nicodemo tiene que comenzar a desbaratar una serie de estructura cultural que tenía en su mente y también de una formación espiritual y de proyección, porque la proyección de todos los maestros de Israel era que el Mesías no era nada que tuviera que ver con Jesús prácticamente. Entonces, romper esa estructura, yo me imagino ¿cómo se llama? La forma inclusive de pensar de Nicodemo, cómo estaba siendo desafiada hasta ese momento. Porque todo lo que Jesús le está presentando iba en contra de lo que él tenía como formación religiosa hasta ese momento. Así es, y que llevar eso a la realidad, ahora que lo pienso, también se convirtió en algo difícil, porque recuérdate que era el hecho de colgar a las personas en la cruz era algo que se hacía constantemente. ¿Cómo ellos iban a pensar? O sea, era ilógico, ¿no? Que el Salvador del mundo, que el Hijo de Dios, iba a tener una muerte que como su Mesías. Que su Mesías. Que ellos lo esperaban con poder, claro, con gloria, con fuerza, con ejército. Ellos lo esperaban con carro de fuego. Y entonces que ese Mesías, ese libertador, iba a ser... Entonces ahí es rompe el esquema en la conversación con Nicodemo. Le dice, ¿sabes qué? Aunque eso es algo que de pronto ocurre comúnmente, es necesario que lo que pasó allá pase ahora. Y al que van a levantar... ¿Saben que Nicodemo fue buscando lo que Jesús le estaba dando, pero no estaba preparado para recibir lo que él fue buscando? Exacto. O sea, él fue buscando no el conocimiento teológico de su tiempo, porque él lo tenía. Exacto. Y sabía dónde estaban las universidades para eso. Él estaba buscando romper con su paradigma de pensamiento. Va donde Jesús con esta interrogante. Pero cuando Jesús dice, ven, vamos a romperte ese paradigma. ¿Tú te acuerdas de la serpiente? Un símbolo que ustedes muchos le han pasado por encima y no lo han podido desmitificar. Mira, lo que sucede es que el Hijo del Hombre, ese Mesías que ustedes están esperando, será levantado como en la serpiente. Y como nadie creía en eso, así nadie va a creer en este Mesías. Y cuando ese Mesías sea levantado, ahí le aplica. Entonces, Juan capítulo 3, verso 15 y el 16. Y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ahí hay algo interesante para que pasemos a la lección del domingo. Sí, exactamente, a la lección del domingo. ¿Por qué escoge Dios la serpiente? Y sé que no es esta. La lección en sí no está enfatizando el simbolismo de la serpiente en sí. Pero me gustaría que nuestros amigos se llevaran esto. ¿Recuerdan en Egipto? Uno de los dioses de Egipto, y todavía lo vemos hoy, en las estatuas que nos presentan de Egipto, miren que la corona casi siempre tiene una serpiente. Los brazaletes casi siempre tienen una serpiente. Ahora, ¿qué sucede? Dios no llena a Egipto de serpientes. No, ni siquiera fue una de las plagas, la serpiente, sino el primer milagro que Moisés y Aarón hacen delante de Faraón. Y lo que Dios hace delante de Faraón no es ni siquiera que multiplica serpientes, sino que convierte un palo en serpiente. Y cuando los de Faraón convierten en serpiente, la serpiente que viene de Dios se come la serpiente de aquello. Volvemos y hacemos la pregunta que dice José Alfonso: ¿por qué Dios elige un animal que incluso lo que representa es a Satanás? Y es interesante, bueno, quizás estamos abundando mucho sobre el punto, pero es muy importante que lo entendamos. El símbolo de la sabiduría egipcia, o mejor dicho, el Dios que daba salud y salvación a los egipcios, era representado por una serpiente. Y eso viene hasta el día de hoy. O sea, después los griegos lo toman Hermes, que es el dios griego de la salud, quien tiene una serpiente en un bastón. Y eso a la ciencia moderna se lo traspasa a la medicina. O sea, sino que ustedes ven que el símbolo de la medicina lo que tiene es una serpiente. Y no por la serpiente que levantó Moisés, sino por la serpiente que se utilizaba en Egipto como símbolo de la salud y el bienestar de la gente. O sea, por eso es que vemos que cuando el Moisés le dice miren, para ellos no era un mirar tan fácil. No era un mirar tan sencillo. Sin embargo, Dios lo que le está diciendo a través de todo este asunto de la serpiente es:
yo soy dueño hasta del símbolo de Satanás. O sea, yo domino. Ustedes digan que Satanás, que la serpiente, olvídense de eso. Yo domino la serpiente. Es más, la serpiente la he creado yo. No es que Satanás está y que Satanás es. La serpiente, me están picando la serpiente. Olvídate, yo domino sobre el mismo símbolo que simboliza a Satanás, que es la serpiente. ¿Me da a entender? O sea que Dios tiene control de todo, incluyendo del símbolo con el que es simbolizado, valga la redundancia, el mismo Satanás. El domingo, desde la fundación del mundo. Desde antes del hombre pecar, ya el plan de la redención se había estructurado, se había formado. El libro de Apocalipsis lo menciona, capítulo 13, versículo 8, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados y todo fue diseñado, ya había un plan B. Así es. Había un plan B. La cuestión es que Adán y Eva no lo sabían. O sea, Dios no le dijo a ellos, miren muchachos, aquí hay un plan por si ustedes fallan. No, Dios no hizo eso. Porque la obediencia de ellos debía basarse en fe, en amor y en comprensión hacia Dios, no en un plan B. Exacto. No en un plan B, porque si el plan B hubiese sido revelado, ellos quizás no le ven una consecuencia tan nefasta al asunto del pecado. Claro. Y me interesa porque el mismo Juan, sin saberlo posiblemente, sino que el Espíritu de Dios usó a Juan en ese momento, y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tan interesante eso, porque es con lo mismo del título, Él murió por nosotros. Dios pensó en mí antes de mi existencia, antes del pecado y antes de que existiera incluso Adán y Eva. Ya Dios había solucionado mi problema de pecado. Así es, y nota que ese tema realmente es un poco profundo, ¿no? Sí. O sea, meditar en él, porque es que el Señor, podríamos usar la palabra, el Señor murió antes de la fundación del mundo por nosotros. Claro. ¿Sí? Así es. O sea, Él dijo, bueno, va a pasar así, pero ya yo lo voy a hacer. Voy a dar mi vida por ellos, porque ellos son importantes, especiales para mí, ¿no? Aunque nosotros no percibimos eso, porque quizás en nuestra experiencia, claro, leemos esto, no fue algo que vivimos ahí con Jesús, no lo vimos padecer, no vimos los latigazos, no vimos su sufrimiento, lo que realmente costó, ¿sí? O sea, nuestro corazón quizás a veces lo lee y medio se imagina, o ve por ahí de pronto alguna ilustración, una película, etcétera, y el corazón momentáneamente se sensibiliza, ¿no? Y dice, wow, eso fue por mí. Pero nosotros no entendemos eso, ni apreciamos eso. Es como que yo esté ahí pagando por una situación, algún crimen que he cometido, y cuando ya estoy para ser muerto, alguien venga y diga, no, yo voy a dar mi vida por él, a él suéltenlo, ¿no? Sabiendo yo y reconociendo que soy el culpable, que fui el que cometí la culpa y que soy el merecedor realmente de ese castigo, ¿no? Y bueno, que el Señor nos ayude, porque es algo que uno, son palabras que uno expresa, que uno lee, que uno estudia, etcétera, pero es difícil. Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo quiere decir que Dios no se equivocó al crear al hombre y ay, me equivoqué, déjame buscarle la solución de otro modo. No, Dios lo hizo por amor, Dios lo hizo. porque sabía que el hombre se iba a equivocar. Ahí hay algo interesante que es bueno que, ¿verdad? ¿Tenía necesariamente Adán que pecar? ¿O Eva? No. Simplemente no. ¿Qué hubiese ocurrido si Eva y Adán, o Adán y Eva, pasan la pruebita que se le puso? Simplemente en este mundo no hubiese hallado lugar para Satanás. Y Satanás, igual que en los demás mundos, que fue a echar su venenito, no lo aceptaron y él tuvo que irse porque no se halló lugar para él. De este lugar a donde iba y simplemente era la destrucción. Pero como nosotros caímos, y volvemos a lo mismo, si Eva solo hubiese tomado del fruto y Adán no
toma del fruto, a Eva lo que le iba era a ocurrir la sentencia de muerte. En su tiempo iba a morir. A Adán, Dios le hace otra pareja. El problema estuvo en qué, no en que Eva pecó, sino en que Adán, que era el administrador de este mundo, tomó la decisión de pecar. Y con tomar la decisión de pecar, le dio el permiso a Satanás de que pudiese influir en el mundo en el que vivamos. Así es, claro. Cuando ellos pecan, no hay un juidero en el cielo. No es de que, y ahora el hombre pecó, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Estamos nerviosos, no sabemos qué hacer. No. Desde antes de la creación de ese individuo, ya el plan estaba engavetado. Lo único fue sacar de la gaveta del plan y ponerlo en ejecución. Eso de Adán, ¿dónde estás tú? Era lo que ya estaba escrito en el plan de salvación. Eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y fue levantado en la cruz, estaba programado en el plan de la redención. Por eso es que se le revela a Juan y él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado desde la fundación del mundo. A Juan lo único que se le presentó fue un fragmento del plan de redención. Así es. O sea, no es un plan nuevo, es un plan continuo, porque todavía no ha terminado. Así es. Eso es interesante, eso de todavía no ha terminado. Porque mucha gente entiende que el plan de redención culminó en la cruz del Calvario. No. Y nosotros estuvimos estudiando esto en este mes que acaba de concluir. Estuvimos de aniversario, conmemorando, no el chasco. Porque siempre digo, nosotros no conmemoramos chasco. Nosotros recordamos el cumplimiento profético del paso del lugar santo al lugar santísimo por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso es lo que estamos recordando. Porque cuando nos vamos al chasco y se nos olvida el tema profético. Sí, eso es profundo, ¿verdad? Que da continuidad al plan de redención, porque Cristo ahora está intercediendo por nosotros como intercedió en la cruz. O sea, dándole continuidad a lo que Él inició en la cruz, allá en el lugar santísimo. Así es. Ese es un tema profundo y yo creo que ya en el otro programa que tenemos de La Biblia Dice, podríamos estar tocando todo esto del chasco porque en unos días aquí he escuchado autoridades de la iglesia tratando este tema que desde mi punto de vista, puede ser que ellos estén en lo correcto, pero desde mi punto de vista ha estado siendo tocado de una manera tan como eso no es de nosotros, eso no pertenece a nuestra historia, le estamos sacando el pie a eso, porque eso fueron ellos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y creo que ya en una lección vamos a estudiar eso. Bueno, sí. ¿Okay? Lección del lunes, el prefacio de la cruz. O sea, los días ahí antes de la cruz, ¿cómo fue ese evento? Hay una pregunta aquí, la lección del lunes, que quiero tomarla como punto de partida y ahí podremos entrar a detallar. Dice, ¿cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué deberían enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Ahí hay tres textos interesantes sobre Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, Mateo 17, 22, Marcos 9, 30, Lucas 9, 44 y Lucas 18, 31 al 34, que fueron las veces que Jesús le dijo a sus discípulos, miren mis hijos, a mí me van a matar, yo voy para la cruz, yo el Hijo del Hombre, va a morir, va a resucitar al tercer día, y todo este conglomerado de cosas que ellos siempre decían, Jesús, que no te pase esto, que esto no se suceda, porque no entendían el plan de salvación. Así es. Yo creo que, debió ser un proceso, y sabemos que los populares de escritura es bien difícil para ellos, porque en más de una ocasión, ¿no? En más de una ocasión el Señor trató de mostrarle no solo que eso iba a ocurrir, sino que era necesario que ocurriera. Sí, Él lo dijo en varias ocasiones. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Así es, Él lo dijo. O sea, en más de una ocasión se los hizo saber a los discípulos con el fin de que ellos estuvieran preparados. Sin embargo, fue lamentable ver cómo ellos se chasquearon, volvieron a sus actividades seculares, no percibieron realmente cuál era el propósito que Dios tenía y realmente
lo que la garantía que había en ese sacrificio que él necesitaba hacer, ¿no? Perfecto. Para los discípulos eso fue algo desastroso, tanto así que incluso sabemos lo de Pedro, ¿no? Señor, ¿cómo va a ser? O sea, que nunca te ocurra esto a ti. que nunca te pase cosas semejantes, ¿no? Sí, sí. O sea, no entendía. Y esa lucha como que para cambiar, ¿no? Esa realidad en la experiencia de Jesús de parte de los discípulos, claro, no entendiendo que lo que Jesús iba a hacer era literalmente para el bienestar no solo de ellos, sino de toda la raza humana creyente. Hay un punto muy importante y es interpretar las escrituras a partir de mi contexto cultural. O sea, no solo los discípulos, porque los discípulos estaban transmitiendo lo que ellos se le habían enseñado. Recordemos que ellos no eran personas instruidas en el sentido teológico de la palabra. Y los que teológicamente enseñaban habían profundizado tanto el contexto, la idea de que el Mesías que venía era un príncipe terrenal, que cuando vieron a Jesús, este no puede ser. Este no puede ser. O sea, realmente, y yo aquí voy a hacer por así decir, una declaración que puede ser un poco quizás incómoda. Triste del que toma como punto de partida su vida de fe lo que otro dice que debe hacer. O sea, tu vida de fe no debe depender no de lo que nosotros decimos en un programa o lo que dice otro en una charla, una predicación. La vida de fe del individuo tiene que depender de lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Así es. Por eso Jesús apelaba siempre a la palabra, porque era lo que se había perdido de vista. Se había perdido de vista la palabra, y como se perdió de vista la palabra, no se pudo identificar al Mesías, ¿no? Y nosotros tenemos que ponernos en eso espiritualmente, porque si no nos puede pasar lo mismo. Así es. El caso del prefacio a la cruz, vemos todo lo que los discípulos ya le habían dicho, habían expresado lo que el maestro había dicho en varias ocasiones, y aún después de la cruz vemos que es la misma actitud que ellos tienen antes de la cruz. Porque no sé cómo es el ser humano. El maestro le dice, miren, yo voy a morir, y voy a morir en cruz, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos creyeron, cuando ellos vieron que él murió en la cruz, creyeron, pero ¿verdad lo que él dijo? Ay, sí. Pero no esperaron el tercer día, porque ellos debieron de decir, vaca, si él dijo que iba a morir en la cruz, que su hora estaba, y fue la hora, y murió en la cruz, pero entonces lo que él dijo de la resurrección, porque miren que hasta los sacerdotes le dicen a Herodes, le dicen, mira, vamos a ponerle guardia a la tumba, porque él dijo, o sea, hasta los escribas, los fariseos, los sacerdotes, escucharon al maestro decir que iba a resucitar al tercer día. O sea, entonces los discípulos que constantemente estaban con ellos ahí, dijeron, no, es fracasamos. Exactamente. Hay un paralelo que existe con lo que aconteció en 1844. El hermano Juárez hace un comentario en el conflicto de los siglos. Dice que la creencia popular que existía en los días tanto de Guillermo Miller como en los discípulos los afectó. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la mayoría de nosotros, por ejemplo, venimos de otra, vamos a decir, del mundo, muchos de nosotros no fueron instruidos, porque en el caso mío es distinto, no fueron instruidos, vamos a decir, en la creencia de los estados de los muertos. Pero ¿qué individuo sobre esta tierra no ha sido afectado con esa cuestión? Todos. Entonces, es importante, por utilizar una doctrina que estamos trabajando en este folleto, el asunto de los estados de los muertos. Hay inclusive hermanos adventistas del séptimo día dentro de nuestra iglesia que todavía le temen a los espíritus, a la cuestión de los demonios y a esas cosas, sabiendo lo que la misma Biblia dice. ¿Por qué? Porque para que la palabra tenga efecto, tengo que ejercer la fe que tuvieron que ejercer la gente cuando ve que mira a la serpiente. Así mismo es. Sin embargo, entramos a la lección del martes, Darling. Consumado es, esta palabra la veremos mucho en muchos estudios. Consumado es. ¿Qué era lo que exactamente se estaba consumando? Y para que concrete la idea que tiene sobre consumado es, voy a leer la pregunta de la lección del martes, tomando por parámetro o por base
Juan capítulo 19, verso 1 hasta el verso 30, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús? Consumado es. Mira, tú sabes que se había desatado una lucha entre el bien y el mal durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y toda esa lucha era simplemente para que el objetivo del cielo no se cumpliera en la persona de Jesús. Es decir, para que no lograra realmente, ¿qué te digo? Restaurar, redimir al ser humano con su muerte, ¿no? Claro que había muchas cosas que Satanás tampoco entendía, ¿no? Y cuando Jesús está en la cruz, podríamos decir que Satanás entendía que al momento de quitarle la vida a Jesús estaba obteniendo la victoria, estaba ganando la batalla con Jesús, porque ¿qué es lo más preciado por el hombre? La vida. La vida. Sí. La vida. Y él, aunque había escuchado muchas veces que sí, que voy a morir, que esto, que lo otro, él dijo, no, pero yo lo mato, se va a acabar su ministerio. Sí, sí. Sin embargo, cuando Jesús expresa la palabra, esa palabra poderosa, ¿no? Consumado es decir, yo entrego esto aquí y podríamos decir que cuando él expresa esa palabra, él de alguna manera, claro, está entregando también, está entregando su vida, pero lo que Satanás no sabía era que estaba entregando su vida porque, o sea, de una manera exitosa dentro del plan de redención. Así es. Y cuando él dice, bueno, consumado es, ya se acabó. Es decir, el plan de redención hasta ahí había obtenido el éxito. Y me gusta verlo desde el aspecto que hemos estado viendo durante toda la lección. Satanás no conoce el plan de redención. A su profundidad en cabalidad, él no conoce el plan. Está limitado como nosotros. Así es. Totalmente. Y el plan de redención está superditado de manera expresa a la deidad. Exacto. Ahora bien, cuando Jesús dice, como dice Darling, Satanás está viendo a Jesús, lo mato y terminé este negocio, Sí. yo gano la victoria. Pero cuando Jesús dice, consumado es, Satanás está pendiente de cada palabra que se está mencionando en la cruz, de cada acto, de la oscuridad que se dio alrededor de las 3 de la tarde, del rasgamiento del velo del templo, del corderito que se fue. Satanás está pendiente y mirando, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Él mismo estaba medio asustado. Cuando Jesús dice, consumado es, él no sabe siquiera qué es lo que se está expresando. Pero, ¿qué se está expresando allí, José? Realmente lo que se está consumando es el primer paso de la historia de la redención. Me encanta que digas el primer paso de la historia de la redención, porque no finaliza. Este no es el último consumado. No. Incluso tenemos un consumado al fin de la historia. Claro. Exacto. Este es el primer paso. Muy bien. O sea, realmente lo que Cristo dijo, el primer paso que me correspondía a mí, Ya está. ya lo hice. Ya está. Aquí. Consumado es. O sea, ya se cumplió la primera etapa de este proceso en el cual se hizo desde la fundación del mundo. Los adventistas no, perdóneme corregir este término, la Biblia dice que este era el primer paso. O sea, la profecía de 1300 tardes y mañana, aunque no estamos tratando el punto como tal, habla del cual es la primera etapa que el pueblo tenía que cumplir para darle entrada a eso que se le dio al pueblo de Israel en las 70 semanas. El primer paso, que después de ahí iba a una continuidad, y por eso los adventistas creemos que la redención no terminó en la cruz, comenzó en la cruz. Así es. Consumado es marca las 69 semanas y media de las 70 semanas del libro de Daniel capítulo 9, Exacto. que parten de las 2300 tardes y mañanas. Exacto. Así es. Un plan que está determinado desde, La fundación del mundo. gloria a Dios, Esas 2300 tardes y mañana estaban escritas ahí. estaban escritas ahí. Esas Se le 70 estaba semanas dando estaban escritas cumplimiento, ahí. se le estaba dando cumplimiento. Exactamente. Y a la mitad de la semana, Se le quitaría la vida. consumado es. Exactamente. Extraordinario. Así es. Extraordinario lo que expresa la palabra. Y tenemos ahí varios textos interesantes. Pero la lección del miércoles, que es el título de la lección general. Él murió Él murió por nosotros. Quiero hacer un hincapié en él murió por nosotros, porque eso tú lo puedes entender desde dos perspectivas. Una, él lo hizo para mí, que es como lo entendemos regularmente. Ok. Y otra cosa, él lo hizo por mí.
Bien. O sea, el por mí es por lo que yo hice, por mi culpa. Ok. O sea, que lo que a Jesús le tocaba no era a él, Era a a mí. mí que me Así es. correspondía. O sea, entiendo que ese es el sentido que se le quiere dar a este título, porque una cosa es que él lo hizo para mí y otro que lo hizo por mí. Por mí. Sí. Él pagó mi pecado. Mi culpa. Él pagó mi rebelión. Exacto. Era yo que lo merecía. La deuda era mía. Claro. Exactamente. No de él. No de él. Entonces, realmente la gratitud que nosotros debemos tener hacia el sacrificio de Jesús hecho por nosotros es exactamente ese. Que quien debía estar en la cruz no era él, sino yo. Sí, sí. Sino yo. Entonces ahí es cuando la vida cristiana comienza a tener como un sentido distinto. Porque lo otro es una licencia. O sea, Jesús murió por mí. Y ya yo soy libre de pecado. Porque eso lo pagó. Yo no tengo ninguna culpa. Cuidado con esa manera de pensar tan a veces ligera. Cierta pero muy ligera muchas veces. Porque no entraña un compromiso de deuda y de culpabilidad en cuanto a lo que me correspondía a mí. A mí, tú estás en la cárcel, pero tú estás en la cárcel no porque tú fuiste el culpable, sino porque tú decidiste tomar mi lugar allá en ese lugar. Y como gratitud yo debo irte a visitar, Exactamente. llevarte la comida, mirar por tus necesidades allá adentro, no dejarte ahí y me olvidar porque ya tú Ya pagaste estás por pagando. mí. No, muchas veces es la actitud que regularmente uno tiene como cristiano. Ah, Cristo pagó por mí, no tengo ninguna deuda. Desentendido de este asunto del cristianismo. No es así. O sea, al revés. Porque Él murió por mí, entonces yo asumo un compromiso de gratitud en vivir conforme a lo que Él pide de mi vida por lo que Él entonces está pagando por mí. Porque es un asunto gratuito, pero tiene un costo. Él murió por Tuvo nosotros, un costo, Darly. claro, tuvo un costo. Mira, uno ha leído muchas historias en las que hay personas que se sacrifican por otros, ¿no? Personas a veces que no tienen familia, que han tenido una vida miserable, que han entendido que la vida no le ha pagado mal, etcétera, ¿no? Y bueno, hay alguien que tenga una situación y ellos se ofrecen a ser el sustituto. Pensar en el caso de Jesús, porque Jesús no era cualquiera. Era el rey del universo, el creador, el que le puso nombre a cada cosa en este mundo, ¿sí? El que se tomó la delicadeza de poner cada detalle en la creación que nosotros hoy podemos percibir. Es decir, no es como que venga un hermano mío, un amigo, mi papá, mi mamá, ¿no? Es como que de pronto alguien que sea muy poderoso y que yo de pronto sea en el mundo como que haya pasado de pronto indiferente ante los demás y que ese poderoso llegue y dice, yo sé quién eres tú, yo sé cuál es tu realidad, cuál es tu problema y ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar para que tú tomes mi lugar. Mirarlo de ese punto de vista, wow, yo digo, no, es que realmente el ser humano no es agradecido. Nosotros no somos agradecidos con el Señor. Así es. Porque si nosotros miráramos las cosas como son, wow, otro estilo de vida sería el que viviéramos en condición de gratitud a aquel que literalmente murió por nosotros. Romanos 6:23 es un texto referido en esta lección del miércoles, que es la paga del pecado, es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros hemos pecado y merecemos esa paga del pecado, que es simplemente morir y ya no tener existencia, no tener vida, porque nuestra vida la hemos empeñado en el pecado. Pero hay alguien que ha permitido que tengamos vida y pagar esa deuda que teníamos nosotros. Y al pagar esa deuda, ahora podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. El gran problema es que mucha gente no asume, Él murió por nosotros. No asume esto y no asume el hecho de que Jesús paga mi deuda, sino que ellos quieren seguir con su deuda, quieren seguir con su pecado. Y claro, como decía Alfonso, es tan triste ver el hecho ahora de que Jesús pagó por mi pecado, por lo tanto puedo seguir pecando. Cuando no, Jesús pagó por mi pecado para que no siga pecando. Porque no tiene sentido. No tienes razón, exactamente. O sea, es como que tú asumiste mi lugar en la cárcel para que yo siga delinquiendo. No tiene razón. Sentido a eso. Entonces Jesús ha pagado mi pecado, ha pagado por mi pecado, ha pagado mi transgresión en la ley, para que de ahí en adelante, por su ejemplo, yo empiece a obedecer la ley en santidad.
¿Ok? Así es que por eso Él murió por nosotros. En la parte del jueves, el significado de la cruz. ¿Qué significado tenía la cruz en el plan de la redención? Aquí vamos a conectar con la parte del lunes, con el tema de la serpiente. La cruz era, hoy nos la colgamos en el pecho, la usamos, algunas personas la usan aquí en las orejas, otras se colocan como los símbolos en los templos. Hay muchos que se la tatúan aquí. Bueno, en fin, la cruz ahora es una cuestión, ya tú sabes, muy atractiva. Por así representa una nobleza, una bonomía, hasta puede decirse. Más sin embargo, cuando en los días de Jesús se hablaba de la cruz, se hablaba del instrumento más de ignominia que existía para que cualquier ser humano pagara por esa causa. Sí. Al único que se le daba muerte de cruz era el malhechor más repugnante de la sociedad. O sea, y lo utilizaban los paganos, los romanos, como el instrumento de suplicio más terrible. Y lo ponían al frente de los pueblos. Vamos a decir, tú ibas saliendo de tu ciudad y en esa salida ahí tú veías los malhechores colgados para que todo el mundo lo viera. Así es. Entonces, realmente, cuando Jesús dijo, lleven su cruz, Jesús lo que le estaba diciendo es como decir, perdónenme la expresión que voy a decir, lleven su maldición. Maldito todo aquel que es colgado, ¿qué? En un madero. O sea, ¿cómo ver? Cuando Jesús le pone el paralelo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre también va a ser levantado en una cruz. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que mirarme por la fe. Porque donde a mí me van a poner no es un lugar de atracción, de buena atracción. Es un asunto de vilipendio, de rechazo, de lo peor que puede tener esta sociedad. Ahí es que a mí me van a poner por beneficio tuyo. Exactamente. Entonces, cuando uno mira la cruz desde ese punto de vista, uno dice, espérate, ¿y con qué yo comparo? Le hago esta pregunta a ustedes. ¿Con qué nosotros podríamos comparar el estigma que tenía la cruz en ese tiempo con algo parecido en esta época moderna? Bueno, de menos intensidad, podríamos decirlo así, pero es igual que la cárcel. O sea, imagínate de repente, yo me imagino a Pedro predicando. No porque tenemos un maestro poderoso, tenemos un maestro que murió en la cruz. Lo que está diciendo es... ¿Cómo es? Es como que digamos nosotros ahora, no, porque tenemos un líder. ¿Y dónde está? Nuestro líder, el que está en la cárcel, nuestro líder pagando las condenas. O sea, tú nunca escuchas eso. Tú escuchas a la gente, no, mi coach, fulano de tal. tiene tanta maestría, tanto doctorado, estudiante de la universidad, está viajando por el mundo, su coach. Pero nuestro coach, nuestro coach murió en la cruz del Calvario. Oh, wow. O sea, vamos a poner un ejemplo, a un funcionario, a un presidente de un país, lo toman y lo meten en la cárcel. Cuando él sale de ahí, puede aspirar otra vez. ¿Cómo queda su nombre? Queda manchado. Pero de una manera que la sociedad lo rechaza de un modo directo. Sí, ¿no? sí. Entonces, en este caso, Jesús asume la cruz no como una teoría, es como una realidad. Se hizo pecado por nosotros. O sea, el que Él estuviera allí no era un simbolismo, no es un simbolismo, no. Es una realidad. O sea, es la realidad que me corresponde a mí. O sea, sí, y Él dijo, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de lo que tú hiciste, y yo asumo esa deuda. Así es. Y de antemano la asumo para que tú tengas la oportunidad. Si tú quieres salir de esa vida de miseria espiritual y moral, yo muero por ti para que tengas la oportunidad de volver otra vez a un estado de felicidad en obediencia. Él murió por nosotros. Claro que al Señor no se le importó, es la palabra, ¿no? Porque podía morir de cualquier otra manera. Exacto. El detalle era morir, ¿o no? Morir. Interesante, ¿no? Claro. Pero yo pienso en eso, o sea, podía morir de cualquier otra manera. ¿Por qué morir en la cruz? Porque era la muerte más humillante que había. Wow. Y el Señor quería enseñarnos, hasta dónde Él era capaz de ir. ¿Por quiénes? Por nosotros. No es otra cosa. Porque Él podía morir, qué sé yo, hay tantas
tantos medios para morir. Juan murió en la Juan cárcel. murió decapitado, Decapitado en la cárcel ahí. había tantos medios para morir, pero él dijo, no, voy a morir. Para la Una cruz. persona que era, el que moría de esa manera era considerado como maldito. Sí. Y él dijo, no, yo voy a aceptar esto, por amor a Dios, para que ellos vean que realmente yo no tengo problema con eso, que yo soy capaz de ir hasta lo sumo. Y literalmente fue hasta lo sumo en la realidad. Wow, simplemente para Porque educarnos a Jesús nosotros. sabía qué hacer y qué decir para no morir en la cruz. Exacto. Aún sin Así dejar es. de creer lo que creía. Por Exacto. supuesto. Él hizo lo que hizo sabiendo que diciendo lo que iba a decir, lo iban a colgar en la cruz. Simplemente por decir palabras que si él la hubiera Dicho, pero de diferente maquillado, manera, ¿no? si él hubiese maquillado algunas palabras, el mensaje se hubiese dado y no se coge la cosa por donde iba. Pero él sabía que lo que estaba diciendo Le iba a crear la le situación. iba a crear la situación. Saben que hay muchos dirigentes religiosos y muchos de lo que nos gusta hablar por estos medios y compartir videos y cosas, que no decimos lo que tenemos que decir por miedo por miedo de que no me van a dejar subir a un púlpito, por miedo de que no me van a aceptar dentro de un núcleo de la sociedad, por miedo de que voy a ser mal visto dentro de mi congregación, por miedo de... O sea, hay muchos de nosotros que no decimos lo que tenemos que decir, pero Dios nos ha enseñado. Una de las cosas que Jesús nos enseñó, y hay un lema muy, ¿verdad? Que se decía mucho, muy popular, gracias, acá en República Dominicana, que dice, por la verdad murió Cristo. Así. Sí, los viejos siempre, ¿verdad? Sí, diciendo exacto. eso. Pero lo que envuelve es que Jesús nunca dejó de decir lo que tenía que decir por miedo a morir o no morir. O sea, si me vas a matar por el simple hecho de decir lo que tengo que decir, no le tengo miedo a eso. Digo lo que voy a decir. Y debemos entrar en esa tónica. Él murió por nosotros, ha sido la lección de esta semana. Desde la fundación del mundo, Él había pensado en morir por nosotros, había hecho el plan para que esto fuera una realidad. Desde antes de Él morir en la cruz del Calvario, Él había dicho a sus discípulos, había dado un prefacio de la cruz, había dado un adelanto a sus discípulos de lo que iba a ocurrir, y eso ocurrió. Y cuando ocurrió, que se dio el punto exacto, cuando se cumplía el tiempo de que se debía consumar, Él dijo, consumado es. Él murió por nosotros. Y ese es el gran significado de la cruz, de que Él murió por nosotros para nuestra salvación y para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Así es. Que Dios os bendiga. Amén. Bendiciones.